En este video hablaremos acerca de la vida de Eugène Kosellev, en donde contaremos los hechos más relevantes de su vida, además de ver el legado que él dejó, siendo uno de los más destacados de la lingüística. Este hombre nació el 27 de julio de 1921 en la actual Moldavia y murió el 7 de septiembre del 2002 en Tubinga, más conocida como la ciudad universitaria de Alemania. Fue educado en Lazio y en 1940 salió de Rumania, donde mostró ser un nuevo y promisorio talento para la literatura, debido a sus cuentos y poemas que escribía, llegando a Roma para realizar su doctorado en lenguaje en 1944 y doctorado en filosofía en 1949. Trabajó en Italia como traductor y como crítico del arte y escribió su tesis en filosofía y filología románica. Posteriormente viajó a Montevideo, Uruguay en 1951, donde varios de sus trabajos más importantes fueron publicados, aunque otras de estas obras se encuentran aún sin publicar. Enseñó en universidades como Coimbra, Bonn, Frankfurt y Estrasburgo. En 1963 aceptó una cátedra de lingüística románica en la Universidad de Tubinga, en la que continuó hasta su muerte. Siempre se mantuvo interesado en cómo funciona el lenguaje. Muchos de sus artículos se encuentran basados en aspectos relacionados con la semántica estructural en las lenguas romances, en particular el rumano, inclinado hacia la teoría de la arbitrariedad, la noción del signo como una generalización de la palabra, denominada como la contribución completa a la semiótica. Su marco teórico lingüístico le ayuda a contribuir a la importante labor a través de una variedad de temas incluidos la semántica, la sintaxis, la lingüística variacional, la teoría de la traducción, la lingüística del texto y la historia de la lingüística como una disciplina. A Eugenio Kosellev le fueron concedidos más de 40 títulos de doctor honoris causa y varios otros títulos honoríficos procedentes de varias instituciones, tales como la Sociedad Lingüística de América, de la que fue miembro honorario, el Círculo Lingüístico de Nueva York y la Sociedad de Lingüística Romana. Ahora, Johannes Cavatek nació el 31 de marzo de 1965 en Alemania. Estudió filología románica, ciencias políticas y musicología en las universidades de Tubinga y de Málaga. Terminó la carrera con una tesis de máster sobre la historia de la codificación del gallego, desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Pero todos ustedes se preguntarán por qué hablamos de ese señor Cavatek. Bueno, su trabajo fue dirigido por Eugenio Kosellev, con quien mantuvo a partir de entonces una relación muy cercana. Entonces podemos ver la importancia de lo que pensaba Cavatek acerca de Kosellev. Según Cavatek, Kosellev realiza una distinción sobre el hablar a tres niveles fundamentales, tres aspectos de la lingüística: el nivel común a todos los seres humanos, el nivel histórico y el nivel de textos o discursos concretos. Para Cavatek, hablar es decir algo por medio de signos que forman parte de un sistema, una lengua. En su pensamiento, las tradiciones discursivas son ciertos moldes, filtros por los que los hablantes hacen pasar sus finalidades comunicativas. Estos filtros son gramaticales y léxicos de una lengua. Son moldeadas según ciertas tradiciones que se encuentran contenidas en el acervo de la memoria cultural de la comunidad y son maneras tradicionales de hablar o de escribir. Inicia con la finalidad comunicativa, la cual pasa por los filtros de la lengua determinada y la tradición discursiva para llegar al acto comunicativo. Cavatek menciona la propuesta de Weber llamada análisis multidimensional, que se basa en lo que permite la identificación de una tradición discursiva, a las que se llama registros o tipos de texto. Es la específica combinación de elementos de un texto, donde parten de la teoría propuesta por Wolfgang Reible, por la que se analizan los elementos que se relacionan los componentes preposicionales en un texto. A través de la junción se pueden esquematizar de la siguiente manera. Esquema de la junción. Horizontalmente, complejidad creciente de las relaciones semánticas. Verticalmente, grado de interacción. Hablar consiste fundamentalmente en la atribución de signos lingüísticos a un mundo percibido.
Signos con carácter nominal. Para distinción sin función. Relación diéctica con la frase anterior. Oraciones explícitamente unidas. Subordinación. Construcciones gerundiales o participiales. Grupos preposicionales. Preposiciones. Cavafy determina la relación entre los juntores, conectores o conectivas que se encuentran en un texto y la tradición discursiva. Esta correlación es cualitativa, por lo que aparecerán una serie de nexos que corresponden al contenido expresado en ese texto. El estudio de las tradiciones discursivas es de gran importancia y debemos tener en cuenta la relación entre este concepto y la evolución de la lengua. Según Cavafy, el estudio de la historia de la lengua, partiendo de las TDs, es compatible con otros enfoques, proponiendo una perspectiva más diferenciada de la lingüística histórica. Y es necesario lo cuantitativo y cualitativo para ver qué aspectos de las TD son cuantificables y cuáles no. Cosseriu y su obra científica. Cosseriu se interesó por toda clase de cuestiones, sobre las que dejó aportaciones imprescindibles en los campos de fonética, sintaxis funcional, tipología lingüística, semántica estructural, latín vulgar, lingüística del texto, teoría del lenguaje, lingüística general, etnolingüística, filosofía del lenguaje, dialectología, sociolingüística. Lingüística románica, competencia lingüística, gramática transformacional, problemas del gallego, ortografía del catalán, teoría de la traducción, gramática histórica, cambio lingüístico, universales del lenguaje, lexicología, lexicografía, lógica y gramática. Sintaxis y formación de las palabras. A continuación vamos a ver la importancia de la estructuración de palabras para un lenguaje específico llamado sintaxis del lenguaje y cómo se forman las palabras. Pero para eso tenemos que tener en cuenta las unidades de la lengua, que son las siguientes: texto, párrafo, oración, sintagma, palabra, morfema, fonema. En esta ocasión vamos a tener más en cuenta los morfemas. Por esto, para analizar la morfología de las palabras hay que distinguir el lexema o raíz y los morfemas. Los morfemas pueden ser de dos tipos: flexivos y derivativos. Para los flexivos, también llamados obligatorios, constitutivos, desinencias, son necesarios y siempre van detrás del lexema o raíz. Como ejemplo tenemos género, número, persona, tiempo, modo, vocal temática. Y para los derivativos tenemos que se añaden a un lexema y modifican su significado. Sirven para crear palabras nuevas que pertenecen a la misma familia léxica. Estos a su vez se dividen en tres tipos: prefijos, sufijos e infijos. Para la parte de formación de las palabras tenemos que tener en cuenta que se clasifican según su estructura morfológica, y las palabras pueden clasificarse en simples, derivadas, compuestas y parasintéticas. En el caso de simples tenemos esta estructura que consta de un lexema concatenado con morfemas flexivos. Como ejemplo tenemos pan, raíces, andábamos, aquel. Para la parte de derivadas tenemos un lexema acompañado de morfemas derivativos más morfemas flexivos. Como ejemplo tenemos panadería, submarino, ilegal y legalizar. Para la parte de compuestas, más de un lexema tenemos concatenado con morfemas derivativos más morfemas flexivos. Como ejemplo tenemos aguardiente, limpia parabrisas, latinoamericanas y mal humor. Y ya para la parte de parasintéticas tenemos que son palabras formadas por derivación y composición al mismo tiempo, o las palabras derivadas por prefijación y sufijación simultáneas, siempre que no exista la palabra solo con prefijo o solo con sufijo. Semántica léxica. Detrás de las unidades lingüísticas hay un significado. Después de todo, para esto existen. Pero, ¿cómo se determina este significado? En este problema no solo entran las palabras, también se incluye desde los morfemas hasta construcciones sintácticas muy complejas. Conocer el significado de las unidades lingüísticas se logra por varios métodos.
Y es que no necesariamente todas las definiciones están claras, pero aún así se puede conocer el significado de la palabra. Metáfora. Es algo complejo, pero tal vez una pregunta sea suficiente. Cuando alguien dice que la vida te sonríe, ¿realmente es alguien sonriendo? El significado no es lo que parece, pero aún así se entiende. Metonimia. Algunos conceptos tienen relación entre ellos, aunque no significan lo mismo. Por ejemplo, para comer necesitamos comida. Un clásico ejemplo de la comida es el pan. Para conseguir pan necesitamos dinero. Para conseguir dinero necesitamos trabajo. Y asimismo, carecer de trabajo significa carecer de pan. En los lenguajes de programación, para que cualquier código o comando funcione, debe tener un significado, pero este debe ser comprendido por la máquina. Por ejemplo, tenemos el bucle for. La inicialización del bucle for debe ser sobre una variable existente. Su condición debe retornar verdadero o falso. Y si algo de esto no se cumple, muy seguramente el código no va a tener un significado claro y habrá un error. Aún así, es realmente importante resaltar que, por muy obvio que parezca, si no hay una acción a realizar, el for no pierde su significado. ¿Se ejecuta nada varias veces? Ahora el caso del if. La condición, igual que el for, debe variar entre verdadero y falso. Si se cumple, pasa la acción 1, y si no, la acción 2. Es un código mucho más cercano a nuestro lenguaje. Si esto se cumple, pasa la acción 1, si no, pasa a la acción 2. Pero, analizando el tema en cuestión, por ejemplo, si la condición siempre es verdadera, ¿significa lo mismo que solo escribir la acción 1 en el código? Las teorías sobre el lenguaje facilitan al traductor la naturaleza de su labor, al tiempo que le avisan de los obstáculos de su actividad, condicionados por la naturaleza del lenguaje, y por lo tanto con los que se enfrenta cualquier otro usuario del lenguaje. La actividad en cuestión supone un dominio de los distintos niveles lingüísticos, fónico, morfosintáctico, léxico, de las dos lenguas, conocimientos generales de índole extralingüística, esquemas culturales y el tema tratado en el texto. Con visitas a elaborar un texto lo más cercano posible, que no idéntico en su contenido y su estilo al original, sabemos que no es tarea fácil. Fundamentalmente, para comprender la interrelación entre la lingüística y la teoría de la traducción son las reflexiones de Eugenio Costeriu acerca de lo erróneo y lo acertado de la teoría de la traducción y sobre el desarrollo de la lingüística, ensayo que ofrece un fragmento con la siguiente conclusión: los progresos y los nuevos planteamientos de la lingüística teórica y descriptiva tendrán, ciertamente, repercusiones en el campo de la lingüística aplicada, en particular en la teoría de la traducción, que depende de una comprensión exacta de la distinción entre la designación, significado y sentido. Afirma Eugenio Costeriu que la traducción consiste en conseguir una designación idéntica con medios lingüísticos distintos, insistiendo en que se traduce textos, no lenguas, y aunque la lengua es el medio que permite la traducción. Por lo tanto, el cometido de la traducción es el de reproducir no el mismo significado, sino la misma designación y el mismo sentido con los medios significados de otra lengua. Con los significados se habla y se traduce, pero no es lo que se traduce, porque cuando se traslada el contenido de un texto a otro, hay que averiguar la designación, qué objeto es el designado. Dicho de otro modo, lo que se quiere decir extralingüísticamente, para abordar luego cómo se puede expresarse la misma designación en la lengua de llegada. En el plano teórico, según Costeriu, el problema existiría así: para determinada designación, una lengua no poseyera significado alguno, lo que quiere decir que una determinada realidad no está estructurada de ningún modo en esa lengua.